día a día está repleto de situaciones riesgosas, peligrosas, en general con un final feliz. Pero cuando sobreviene un accidente, tomamos conciencia de las medidas preventivas que no tomamos y las consecuencias de ese accidente podrían haber sido evitadas. Los accidentes, una de las características que tienen es que, a diferencia de otras enfermedades, en su gran mayoría se pueden prever y evitar. Yo trabajo en terapia intensiva desde hace mucho tiempo y si hay algo que realmente me golpea doblemente, porque cualquier paciente crítico a uno lo afecta, es el pensar que ese paciente llegó a esa condición por algo que se podía haber evitado. Es una de las principales causas de muerte a nivel mundial después del primer año de vida o a partir del primer año de vida. No solamente es una causa de muerte, sino que es una causa de un número importante de pacientes que quedan con secuelas, de familias que quedan afectadas, de condiciones que deben seguir tratándose a veces el resto de la vida de quien sufrió este accidente. Una población particularmente vulnerable es la población pediátrica, los niños. Son un número importante de accidentados. Esto no es obra de la casualidad, sino que los niños tienen menos noción de lo que es el peligro, tienen reflejos más lentos para responder ante una situación de peligro, tienen menos fuerza muscular, menos coordinación y tienen menos posibilidad de tener una conducta útil ante una situación de riesgo, ante una situación de peligro. Es decir, que es una población particularmente vulnerable. Probablemente cuando uno piensa en un accidente lo liga con un accidente automovilístico, en la vía pública, con algún acto de violencia. Sin embargo, y curiosamente, el lugar donde se produce la mayor parte de los accidentes en la población pediátrica es en el hogar. En muchas oportunidades, el chico no está solo en el hogar, sino que está acompañado, está supuestamente supervisado, o hay algún adulto o alguna persona responsable de su cuidado en el sector donde él juega o donde él está. No es que la casa de uno sea un lugar peligroso, pero es imprescindible que uno conozca los riesgos, que uno se siente a pensar en los posibles riesgos que pueden involucrar a los chicos para poder prevenir o poder cambiar conductas y evitar determinados accidentes y consecuencias. Por ejemplo, a veces hay cosas culturales, hay zonas del interior del país donde las piletas de lavar se colocan sobre dos parecitas y sin fijar, y yo desde la época en que hacía la residencia, además me llamó la atención, accidentes de chicos que se cuelgan de la pileta y se les cae la pileta encima y tienen traumatismo de tórax o de abdomen. Esto es un tema cultural, probablemente las piletas se colocan así desde hace muchísimo tiempo, pero uno debe informar, la gente debe tomar conciencia y con este simple acto se pueden evitar algunos accidentes. En segundo lugar, los lugares de recreación, la plaza, los lugares públicos y en tercer lugar las escuelas, es decir que largamente ocupa la casa el primer lugar y probablemente porque es el lugar donde el chico más tiempo pasa. Fíjense que estos tres lugares son los lugares de juego o los lugares frecuentes donde los chicos concurren. Otro tema a tener en cuenta es que el tipo de accidente y el tipo de cuidados que uno debe tener depende de la edad del chico. El niño es un ser en desarrollo que por lo tanto va teniendo distintas etapas de maduración, distintos intereses, distinto progreso neurológico y por lo tanto se enfrenta a riesgos diferentes. En el chico de menos de un año, en general, los accidentes que tienen lugar tienen mucho que ver con acciones o descuidos de la persona que está a cargo del chico. Uno podría decir que muchos de estos accidentes tienen que ver con caídas, tienen que ver con golpes. Otro grupo de accidentes que los involucra con frecuencia son las quemaduras. Y otro grupo son los episodios de asfixia.
No se puede dar una regla general contra todo esto, pero a veces uno debería, el adulto, el padre o la persona que está a cargo, debería hacerse una idea de cómo hacer cada uno de los pasos de la rutina del chico, el baño, dónde duerme, dónde cambiarlo, y no hacer esto en forma apresurada ni improvisada. Esto ayuda a que uno tenga menos accidentes, no dejar al chico solo arriba de la cama, tener ciertos cuidados con el tipo de cuna que debe tener, con barrales que tengan no menos de 60 centímetros y no menos de 6-7 centímetros entre un barrote y otro, tratar de que no tengan frazadas muy pesadas para evitar episodios de asfixia, dejar fuera del alcance del chico juguetes que puedan desarmarse o que tengan piezas muy pequeñas con las cuales se pueda aspirar, no dejarlo solo en ningún momento y tenerlo siempre al alcance de la mirada. Y tampoco dejarlo a cargo de hermanos que, aunque sean mayores, no están en condiciones de tomar la responsabilidad del cuidado. En el chico que es más grande, en el chico a partir de 1 año, es un chico que su mundo se expande porque empieza a caminar, se moviliza, gatea, es muy curioso, todo le interesa, todo lo toma, todo lo investiga, empieza a entender el no, pero no lo recuerda. A partir del año y medio, cuando el chico empieza a deambular, cuando su mundo va creciendo en extensión, se incrementan peligrosamente los riesgos de accidentes, los riesgos de caída. Hay que tener mucho cuidado con las escaleras, no deben estar en camas cuchetas. Al ser muy curiosos, investigan y van y ven los enchufes, ven los cables, se interesan por todas las cosas, tratan de imitar conductas de los adultos y sin asustarlo uno debe tener el no y por sobre todas las cosas debe prever qué elementos pueden ser de riesgo para él y alejarlo del mundo de su alcance. El chico de 2 años, 2 a 5 años, es un chico con más habilidad motora, desafía el no, lo entiende pero lo desafía. Entonces, sin enojarnos debemos de tratar de educar y no confiar en que le dijimos una vez que eso no lo haga. Aquí también los traumatismos, los golpes en el patio, en el triciclo, las caídas desde un banco, de la trepada a la mesa y demás, la utilización de objetos punzantes, también forman parte de las principales causas de accidente. Entran a jugar un poco más otras cosas como las intoxicaciones. Y esto tiene que ver con hábitos culturales familiares. Es frecuente que en una de esas guardemos queroseno o un solvente que nos sobró en botellas de gaseosas, por ejemplo, que dejemos elementos potencialmente peligrosos al alcance de los chicos, que dejemos en sus manos juguetes que no pueden tener, no solo por el tamaño de las piezas, sino a veces por la utilización de pilas. Hay muchos juguetes que actualmente accionan con pilas de tipo reloj, esas pilas pequeñas. Si esas pilas son aspiradas por el chico o deglutidas por el chico, no solo pueden producir una obstrucción, sino que directamente pueden perforar el esófago por una acción eléctrica. Se convierte en una urgencia y a veces hasta que llega el momento en que uno se da cuenta que ocurrió esto, se ha perdido un tiempo que es valioso para limitar las consecuencias. Otra cosa que uno debe tener en cuenta son los episodios de asfixia a esta edad. Son chicos que, aunque estén en algún lugar que tiene poco contenido de agua, como puede ser la bañadera o una piletita chica, si se caen, están imposibilitados de levantarse. Es decir que si estamos bañando a un chico que tiene 1 año, 1 año y medio, con muy poquita agua, 5 centímetros de agua en la bañadera, suena el teléfono, tocan el timbre, no nos podemos confiar de que no se va a ahogar, porque si ese chico cae en esa pequeña cantidad de agua, puede tener una asfixia por inmersión. Cuando los chicos son más grandes,
tienen un poco más de noción de peligro, pero a su vez son más desafiantes y son más aventureros. Y es curioso, pero el 60% de los accidentados son varones y el 40% mujeres. Y esto no es casual. El varón es más osado, le gusta competir, le gusta, es más inquieto y entonces se pone más en riesgo que lo que ocurre con las nenas. En esta etapa también, en un momento tan difícil como el actual, donde la seguridad es una preocupación permanente, hay muchas familias que han decidido tener armas. Y no es infrecuente ver en nuestra institución o en otras instituciones chicos de entre 5 y 12 años accidentados por armas de fuego. Con lo cual, si la familia decide tener un arma, debe estar absolutamente alejada y en un lugar ignorado para los chicos. El adolescente también está en una etapa de desarrollo donde desafía, donde investiga, donde compite y donde entran en juegos otros flagelos como ser el alcohol, por ejemplo. Y en general los accidentes son más frecuentes fuera del hogar. Los chicos suelen accidentarse más cuando hay mudanzas recientes, en situaciones de estrés familiar, en situaciones de conflicto familiar, se pierden un poco las marcas y estas condiciones desorganizan un poco la vida familiar y también predisponen a los accidentes. A veces uno inaugura una casa o se muda a una casa nueva y no privilegia algunas condiciones de seguridad en pos de algo estético. Y en esto me refiero, por ejemplo, a las protecciones de balcón y me refiero, por ejemplo, a barandas suficientes en camas cuchetas y a protecciones en piletas de natación, por ejemplo. Fui a bailar con mis amigos, me quedé dormido manejando y choqué contra un guardarrel. Eso me produjo un traumatismo de cráneo encefálico. Mi cerebro chocó contra los huesos de mi cabeza. Uno antes no valora el hecho de hablar, pero ahora yo estoy hablando y no es normal. Estoy hablando con mis dificultades que las estoy superando todo el tiempo. Uno le da otro sentido a las cosas que hace y que busca. Me deja darte un consejo, que uses el cinturón, porque si yo lo hubiese usado, nada de esto hubiese pasado. Los que te quieren te están esperando. Usa el cinturón de seguridad. La prevención es un trabajo de todos. Fleni, www.fleni.org.ar. Sabemos los riesgos que supone, por ejemplo, trepar a los árboles, practicar algún deporte con alta dosis de violencia, pero pocos saben las medidas que se deben tomar en el hogar con relación a las instalaciones de gas y a las instalaciones eléctricas para prevenir accidentes. Hoy en día, cuando uno tiene que elegir una estufa, elegir un equipo, más allá de lo estético, más allá del precio, debe considerar el tema de la seguridad y hoy existen equipos que tienen sensores de monóxido de carbono y válvulas de seguridad cuando se apaga por alguna razón, como para evitar las emanaciones de gas. Más allá de las emanaciones de gas, cuando la combustión es incompleta, se producen gases tóxicos. Y muchos de estos, como el monóxido de carbono, no se percibe. No tiene olor, no tiene color y pasa desapercibido durante mucho tiempo hasta que podemos tener consecuencias fatales. Hay cosas que uno no se imagina y que tiene hábitos, tiene conductas, siempre lo hizo, nunca pasó nada y toma conductas de riesgo. Por ejemplo, es frecuente calefaccionar la casa con las hornallas prendidas o se venden difusores para el calor de la hornalla y estos son hábitos que uno tiene que erradicar absolutamente. Algunos accidentes frecuentes es la elección de un animal doméstico.
Un chico que tenga un perro le permite tomar responsabilidades, de tener un compañero, alguien con quien jugar, pero uno debe ser consciente en la elección del animal de qué tipo de animal puede compartir la casa con un chico. Es frecuente que la gente elija animales con fines de cuidar la casa, con fines de defensa, que los entrene, y esto en presencia de chicos de menos de 10 años, animales grandes, fuertes, un Rottweiler, un Pitbull, un mastín napolitano y tantos otros, no deja de ser la inclusión de un factor de riesgo en la casa. Muchas veces el ataque de un perro es una respuesta a una ruptura, a un código que el perro trae en forma natural. Es decir, el perro suele, digamos, proteger y no agredir a los que considera inferior dentro de lo que es la jauría, y la familia es una jauría para él. Responde a alguien que manda, pero puede haber momentos cuando el chico crece y toma más protagonismo en la casa, en que lo sienta como una competencia. Puede haber momentos de celo, puede haber defensas de territorio que el perro considera de él, momentos en que el perro está comiendo o que está durmiendo y el chico no entiende estos códigos del animal y entonces puede invadir su territorio, puede interrumpir y molestarlo cuando está alimentando o puede no responder a actitudes que tiene el animal previéndole de que está haciendo algo que a él no le gusta. Para la elección de un animal, uno aparte de saber para qué lo quiere, tiene que saber de dónde proviene, cómo es el criadero, cómo eran los padres. Tiene mucho que ver cómo uno lo educa y lo mantiene, si el perro está continuamente atado, si el perro está en un lugar chico, si el perro está suelto. Tiene mucho que ver el sexo. En general las perras son más tranquilas que los perros y no debe uno confiarse con que es el perro que está en casa, que lo conoce y que nunca pasó nada, porque la inmensa mayoría de los ataques de animales son con animales conocidos. Otro tema es el tema de las piletas de natación. La asfixia por inmersión y la muerte por ahogamiento es la primera causa de muerte por accidente en los chicos de 1 a 4 años, que en la mayoría de los casos hay un adulto en la casa o más de un adulto que supuestamente estaba a cargo del chico. Pero ocurre esto, en muy poco rato el chico cae, el chico es una muerte silenciosa, pues no tiene oportunidad ni de llorar, ni de gritar, ni de pedir auxilio. Y es una condición que con muy poco tiempo de que esté bajo el agua, las consecuencias son terribles. El 60% de los pacientes fallece, el 30% queda con secuelas importantes y solamente un 10% queda sin ningún tipo de secuelas. Ante cualquier accidente, la mejor oportunidad que tiene el accidentado es la atención de la persona que tiene más cerca. Y en general, esta persona es un familiar. Yo recomendaría fuertemente que al menos 1 o 2 miembros de la familia se acerque a algunos de los centros donde se dan cursos de reanimación básica y que tome un curso de reanimación. Esto no es para que se convierta en nada especial, pero sí tener cierto entrenamiento de poder auxiliar de la mejor manera a un accidentado en un momento en que es difícil encontrar ayuda. La industria del juguete ha tenido en cuenta el riesgo de accidentes y si uno es cuidadoso en juguetes de marca, puede ver una advertencia donde figura, por ejemplo, para qué edades está recomendado el juego. También cuando tiene envoltorios en bolsas de nylon, advierte de que estas bolsas también en los electrodomésticos deben ser destruidas y alejadas del alcance de los chicos por el riesgo
de que tengan un accidente de asfixia. Son más cuidadosos en el diseño para no tener elementos agresivos y por otro lado también en las pinturas y en el tipo de plásticos que utilizan tratan de que no sean tóxicos y que no impliquen un riesgo no de un accidente sino en un largo plazo. Pero estamos hablando de juguetes diseñados responsablemente. Las condiciones socioeconómicas, los cambios culturales, la ausencia de la mamá en el hogar o digamos la disponibilidad de menos tiempo de la mamá para acompañar a los chicos en el curso del día ha introducido otras figuras, la figura de alguna persona que se hace cargo, que antes tradicionalmente era la abuela, ahora lo es menos, y yo creo que para poder limitar los accidentes uno tiene que hacer partícipe a los cuidadores del chico de estos riesgos, de estos cambios de hábito y poder ampliar el espectro de poder cambiar conductas en todo aquel que queda como responsable del cuidado del chico. El ambiente donde los chicos se desarrollan o desempeñan, lo que cambia es el tipo de accidente que puede predominar o al cual se enfrenta. El chico que está en un ambiente de campo, que tiene más actividad física, que trepa más a los árboles, que está más en contacto con animales, enfrenta otros riesgos. No sé si más o menos que aquel que vive en departamentos, simplemente el tipo de riesgos a los cuales se enfrenta es diferente y el tipo de prevención que uno debe desarrollar es distinta. No hay ambiente más seguro o menos seguro, sino que las posibilidades de accidentes cambian de acuerdo al ambiente que el chico se desarrolla y se mueve. Lo que no cambia es su curiosidad, lo que no cambia es su hiperactividad, lo que no cambia es su necesidad de juego, de conocer, de investigar y el desafío permanente con sus compañeros de juego. Los accidentes que están creciendo en forma alarmante. La cantidad de muertos que hubo en el año 2006 en todo el país supera las 7.000 personas. Esto uno le puede dar un montón de factores que lo favorecen. Autos más veloces, carreteras más pobladas, carreteras en condiciones inadecuadas. Lo que sí está demostrado, y creo que la gente está tomando más conciencia, es que el uso del cinturón no solo disminuye la cantidad de muertos, sino que disminuye la cantidad de secuelas. Sigo viendo personas que en una de esas en la ciudad guardan todos los cuidados, pero cuando están en una zona de veraneo se los ve manejando con el chico sentado en sus piernas. Sigo viendo mamás que llevan a los chicos en el asiento de atrás, pero los chicos arrodillados y mirando hacia atrás y saludando por la luneta trasera. No veo el uso de sillitas adecuadas en el asiento trasero con la extensión que debería ser. Sigo viendo mamás que viajan en el asiento delantero con lactantes en los brazos y me parece que es un tema de información, es un tema de salud pública, es un tema de difusión de datos para que la gente pueda protegerse. Sigue habiendo muy pocos motociclistas que utilizan adecuadamente los cascos, casi ningún ciclista que lo hace, más allá de las conductas temerarias de andar de contramano, no respetar las luces rojas y no tener luces en el vehículo para ser visto. Es decir que me parece que mientras no modifiquemos estas conductas, la cifra de accidentados va a seguir en aumento, lamentablemente. Veo en el cuerpo médico una preocupación creciente por la prevención en todos los ámbitos y sobre todo en el tema de accidentología, y creo que es un primer paso muy importante porque el educador debe ser
el médico en este caso, y el pediatra en particular es un profesional cuyo paciente es la familia.